Hola, hola, gracias por acompañarme. Les saluda Fabiola Estrada desde Cuéntame tu historia. Hoy estaremos conversando sobre la violencia de género, en qué consiste y por qué muchas personas sufren de esto y no lo dicen. Doy gracias a todas las personas que escriben el programa. Les recuerdo seguirme por Instagram, @Fabiola_Estrada312, en Facebook como @Cuéntame tu historia, por YouTube, síganme en Canal TV Digital y los invito a escribirme por el correo cuéntametuhistoriafe@gmail.com para que me narres tu historia. Este programa es gracias al auspicio del ingeniero Jesús Sánchez. Bueno, hablando de este tema, ¿qué es la violencia de género? Podríamos decir que la violencia de género se refiere a cualquier acto de agresión física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas, sexo o género, que impacte de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico, económico e incluso yo diría que espiritual. El Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en cualquier parte del mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Evidentemente, esto es un tema muy controversial y que nos duele, que nos llega, porque es impresionante cómo todavía en pleno siglo XXI, en esta época, en este hoy, se esté conversando sobre la violencia de género, el maltrato de género específicamente hacia la mujer. Volviendo al tema, la convocatoria de esta erradicación fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981 en conmemoración a la fecha en que fueron asesinadas en 1960 las tres hermanas Mirabal, ¿verdad? Patricia, Minerva y María Teresa en República Dominicana. Es en el año de 1999 donde la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54134 el 17 de diciembre del mismo año. Entendiendo por violencia contra la mujer todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Por tal razón, hoy estaremos conversando sobre la violencia de género con el licenciado Enrique Ponce. Estaremos hablando específicamente sobre la violencia de género contra las mujeres, quienes muchas veces se callan sobre este maltrato psicológico, físico, emocional, espiritual, como bien dije anteriormente. Y vamos a hablar de por qué este tipo de agresión es callada, por qué este tipo de agresión no se dice, qué pasa con las mujeres, cuál es el temor, qué hace que una persona que es agredida, ¿verdad?, no lo exponga, no lo manifieste, no busque ayuda. Evidentemente son manifestaciones de desigualdad y de subordinación que se dan en una relación, sea de pareja, laboral, familiar. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de derechos humanos más prevalentes en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no distingue raza, credo, religión, nacionalidad, estatus social, estatus económico. Y tiene que ver mucho con la autoestima, la dignidad, la seguridad y la salud física, mental, emocional y espiritual de la víctima. A mí me sorprende muchísimo que todavía en este tiempo, en este aquí, en este ahora, ¿verdad?, exista impunidad para la mayoría de los casos de la violencia de género, donde el agresor o los agresores salen libres de culpa. No hablo solamente de un castigo de cárcel, de un castigo, sino salen libres de todo. O sea, la familia generalmente culpa a la mujer, si es agredida, el entorno social la culpa a ella. Por eso es que muchas veces no pretenden denunciar, les da miedo denunciar el tipo de agresión que esté viviendo. Y eso es algo que vamos a estar tocando en la segunda parte con
nuestro invitado especial, el licenciado Enrique Ponce, de quien me gustaría conocer brevemente su punto de vista en relación a este tema. Bienvenido, Enrique, a mi programa, tu programa, Cuéntame tu historia. Buenos días, Fabiola, y a toda la audiencia del canal TV Digital. En este programa interesante, Cuéntame tu historia, realmente son temas trascendentales, fundamentales en la actividad diaria y cotidiana del ser humano. Son situaciones que se presentan, en este caso, violencia de género, violencia contra la mujer. Es una situación bastante complicada para la colectividad, para la humanidad. Es decir, se ha venido desarrollando a través del tiempo una serie de situaciones que conlleven a erradicar totalmente esta situación, este flagelo. Las mujeres han sido sometidas durante mucho tiempo a la violencia física, a la violencia psicológica, a la violencia laboral, a la violencia institucional y a una serie de situaciones que afectan su desarrollo. Y no solo que afecta a la mujer, sino que afecta al entorno familiar, las consecuencias, afecta a la familia, afecta a todos los estados de cosas cuando la mujer es violentada, la mujer es atacada, la mujer es vilipendiada, humillada. Y por supuesto, tiene que darse los correctivos necesarios a través de políticas de Estado, a través de estudios profundos que determinen esa razón de ser de la mujer. O sea, la mujer es como el vaso más frágil, o sea, debería ser tratada totalmente diferente a cómo se dan los casos en la actualidad, este tipo de violencia. Y indudablemente con Fabiola, en este programa interesantísimo que es Cuéntame tu historia, vamos a seguir analizando esta problemática, buscando los mecanismos, buscando las acciones, buscando qué estrategias se pueden implementar y siendo una voz para las autoridades, para la colectividad en general, de cómo poder enfocar, cómo poder avanzar y erradicar, por supuesto, esta situación terrible que generalmente le sucede a las mujeres, ¿no? Fabiola. Gracias, Enrique, por tu aporte. A mí me impresiona muchísimo, y lo digo con todo el corazón, soy mujer evidentemente, cómo el miedo que generan estos agresores sobre las mujeres y niñas, ¿verdad? Las mantienen calladas, las mantienen reprimidas, ¿sí? Por eso es que en un día como hoy, en 25 de noviembre, vamos a hablar sobre esto para acabar o buscar la manera de erradicar, de finiquitar con lo que es la violencia de género y parar, hacer un stop, un alto, no más, no se dejen, mujeres. Evidentemente no solamente hacia la mujer, pero hoy vamos a hablar sobre la violencia hacia la mujer, ¿sí? Recuerden, están viviendo un infierno, dejen de sentir culpa, dejen de sentirse responsables de la situación que están padeciendo. Nadie tiene derecho a agredirlas, ni por la forma de vestir, ni por la forma de hablar, nadie tiene derecho, ni por su sexualidad. Hay que respetar, hay que amarse, eleven esa autoestima. Recuerden que desde que el mundo es mundo, las mujeres han sido sometidas, las mujeres han sido minimizadas por diferentes patrones y diferentes razones que vamos a tocar más adelante. Pero ya es el momento de que nos levantemos, de que digamos hasta aquí, que hagamos un alto, porque las mujeres somos muy importantes, las mujeres somos complemento, somos compañeras del hombre, ninguno está por encima del otro, ni el hombre está por encima ni la mujer, tienen que ir de la mano, no permitan que las agredan, ustedes están gestando, ustedes están vivas, nosotras estamos vivas, el hombre pone la semilla. Yo cuando hago este programa no voy a quitar el valor que tiene el género masculino, ¿ok? Aquí lo que vamos a tratar es, o mi intención es, que aquellas mujeres que están siendo amenazadas o que se sienten agredidas de una u otra manera en el ámbito familiar, laboral, de pareja, en cualquier ámbito, social, en la escuela, no sé, donde sientas que te están agrediendo, haz un alto, busca ayuda, no te quedes callada, por favor, porque el maltrato empieza psicológicamente, pero después viene el físico y muchas veces terminan siendo asesinadas. Basta ya, basta ya. Y con esto nos vamos a un corte comercial para que reflexionen un poco y volvemos con nuestro entrevistado, el señor licenciado Enrique Ponce. Ya regresamos con más.
Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto, con programación diaria a las 24 horas, por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de 1 hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Bioeterna, un camino saludable, el programa que llega a ti para romper esquemas con terapias alternativas, nutrición, coaching, yoga terapia, consejos saludables y entrevistas a especialistas. La mejor información para cuidar tu salud de forma natural. Todas tus dudas las resolverás aquí con Bioeterna, un camino saludable para todos. Sintonícenos todos los martes a las 11 horas por el canal TV Digital Online. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Y de vuelta con este tema tan interesante, continuamos con nuestro invitado Enrique Ponce, donde estaremos conversando sobre la violencia de género, específicamente la violencia contra la mujer. Es importante, Enrique, que conversemos sobre los diferentes tipos de violencia que existen contra de la mujer en este caso, ¿verdad? Porque son muchísimos. En este caso vamos a tocar 7 puntos importantes o 7 tipos de violencia. La primera es la violencia económica, que esta se da cuando las mujeres no pueden tener propiedades o hacer uso de su dinero, ¿no? Es decir, todo lo que genere limitaciones económicas. ¿Cómo se puede dar, Enrique, este tipo de violencia económica? ¿Podría ser cuando estás con tu marido? No sé. Bueno, en el tema realmente de la violencia económica que estamos tratando, es importante resaltar que muchas veces la situación laboral de la pareja, hablemos específicamente de una pareja o de un hogar, donde los recursos, los ingresos para la manutención del hogar generan muchas veces diferencia. ¿Diferencia en qué sentido? De que el que más gana dice tener más autoridad sobre las decisiones del hogar, es decir, y comienza a haber ya desde ahí un estigma para la mujer. En muchos casos las mujeres no trabajan, ¿no? Ahora en una sociedad moderna, sí, anteriormente, si nosotros nos vamos un poco al pasado, veíamos que el hombre y la mujer, el hombre estaba dedicado a las actividades netamente laborales y la mujer a los quehaceres del hogar, ¿no? Pero en la época contemporánea ha venido resurgiendo una nueva modalidad, es decir, ahora las mujeres también son parte de la actividad laboral y que aportan con sus ingresos en el hogar. Pero muchas veces se genera esa diferencia, y no solamente con el hombre, a veces se dan casos de que las mujeres son las que generan mucho más recursos que el hombre y también se invierte el papel. Y comienza a haber una serie de fricción permanente por no tener un punto de equilibrio en cuanto a que todo lo que genere una relación, un matrimonio, una pareja, una familia, tiene que ser para el hogar, es decir, no tiene que haber situaciones de división, porque yo gano más o porque tú ganas más, el que gana más va a poner las reglas. No, todo va para un bien común, para que haya crecimiento, para que haya desarrollo, para que haya equilibrio, para que haya paz, armonía. Tienen que consolidar esta situación. Es decir, las diferencias económicas no deben ser un motivo de violencia, no deben ser un motivo de desacuerdo, sino más vale un motivo de acuerdo a través del cual se vayan consolidando posiciones. Pero generalmente pasa, ¿no? Hay hombres que dicen que son los generadores de los recursos en el hogar y por supuesto someten a las mujeres, muchas veces las humillan, muchas veces las ofenden, muchas veces las irrespetan por el simple hecho de ser el proveedor, cuando es la obligación del hombre ser el proveedor del hogar. Esa es la obligación y no hay ninguna situación extraordinaria en aquello, ¿no? Y también las mujeres se someten en ese sentido. Yo no sé, tú en este caso, Fabiola, ¿tú cómo lo enfocas en la parte ya como mujer? Sí.
en la práctica, en la praxis, en lo diario. Lo que te iba a decir era que evidentemente anteriormente, en lo que era antes, ¿verdad? Que la mujer se dedicaba al hogar, pues el hombre se empoderaba, por decirlo de alguna manera. Entonces se creía con derechos sobre, porque era el proveedor. Hoy en día todos estos cambios están afectando muchísimo y por eso yo creo que es que se da la violencia, porque en una sociedad machista como es la latinoamericana, que eso también vamos a profundizar un poquito más adelante, pasa eso, que el hombre es el que se cree el proveedor, el que da, y la mujer se somete a esto. Entonces, ¿qué pasa? Le da una mesada. Anteriormente era así, no sé si todavía en algunos hogares se da eso, ¿no? Algunos hogares tradicionales todavía que mantienen ese esquema, ¿no? Bueno, mientras haya respeto no creo que pase nada, ¿no? Pero en este sentido, la mujer se ve muy limitada con el dinero. Es justo para tienes esto para la comida, esto para el transporte, la ropa, para la escuela de los niños, y es todo como que muy medido, ¿no? El control. Eso es una forma de violentar, porque la mujer tiene derecho también a participar y formar parte del ingreso económico, así sea el esposo el único que genere dinero en este caso, como estamos hablando. Hoy en día, como bien decías, hay un equilibrio. Están los roles de la pareja, es decir, cada uno tiene un rol. El hombre es el proveedor del hogar, o sea, esa es su responsabilidad, y la mujer es velar por el hogar, es decir, llevar el control del hogar, de la casa, es decir, tienen roles definidos, sin embargo se distorsiona muchas veces. Equipo. Claro, pero el hecho de que tengan roles, porque hoy en día las mujeres también somos proveedoras. Hoy la mujer también trabaja, ¿verdad? Y la mujer también lleva ingresos al hogar, y eso es la situación actual del mundo. El mundo es así. Si no, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vivimos? Es una manera de apoyar a tu compañero, o de que tu compañero te apoye. Y esa es la idea, porque es un equipo, y es lo que yo hablaba al principio. No podemos ver al hombre por encima de la mujer, ni a la mujer por encima del hombre. Tienen que ir de la mano, porque son dos fuerzas que se unen y que se apoyan, ¿ok? Ahí entra un poquito la parte espiritual, pero eso lo haremos después también. Pero eso se refiere a la parte de violencia laboral, de la violencia económica, que se une con la violencia laboral, que bien lo tocaste, ¿verdad? Y en este aspecto de la violencia laboral es cuando una mujer está en un área de trabajo y además de que no permiten que asciendan, ¿verdad?, dentro del trabajo, y no le dan responsabilidades que ella sí podría llevar, también dentro de la violencia laboral está lo que es el acoso, ¿sí? El acoso sexual, o el acoso psicológico, o sea, donde la mujer se ve minimizada o se siente minimizada en su ámbito laboral. ¿Qué podemos hablar de la violencia laboral, Enrique? Y ahí, en esa parte de la violencia laboral, deberían haber políticas claras establecidas en las empresas para efectos de precautelar este tipo de situaciones que tú comentas, Fabiola. Es decir, no es porque el jefe o el determinado jefe de una oficina, o el gerente o el dueño de una empresa quiere tratar de prevalecer o acosar a una mujer, ¿no? Por ser la persona que le está dando la posibilidad de un empleo, de un trabajo. Las empresas, y todos, no solo las empresas, las instituciones, todas las organizaciones deben tener en claro políticas definidas en cuanto a la protección de la mujer, en cuanto al acoso, al bullying, a todo este tipo de situaciones que se dan. Es decir, en un caso práctico, primero te haciendo, pero en base a tal situación, a tal premisa. Si te portas bien, si haces lo que te digo, pues tendrás un ascenso. Eso no puede ser. Por eso digo, debe haber políticas claras, establecidas, políticas de Estado, implementadas en las empresas, en las instituciones, en las organizaciones, a efectos de precautelar esta parte de defensa de la mujer, ¿no? Para que no haya estas arbitrariedades, estos abusos, muchas veces esta prepotencia que se ejerce sobre las mujeres, porque no ceden a ciertas posiciones de los que están en un nivel laboral jerárquico superior. Entonces, eso hay que irlo aclarando, y eso tiene que irse replanteando a través, ya te digo, de políticas claras al interior de las diferentes organizaciones que manejan un esquema de estructura laboral, ¿no? Es así. Debería de existir ese tipo de políticas, y en algunas empresas existen, pero no se cumplen las reglas generalmente. ¿Cómo haces? El que está por encima es el que tiene todo el control, o cree tener todo el control, y eso es lo que sucede.
La mujer se ve, en este caso que estamos hablando de la mujer, vuelvo y repito, y no lo voy a aclarar más, ¿no? La mujer se siente intimidada. No sé si te acuerdas, Se Fabiola. siente intimidada, o sea, la mujer se siente acosada, se siente culpable. Entonces, cuando tú te sientes culpable y responsable, ni por casualidad vas a comentar lo que está pasando porque te van a señalar, sientes que te van a señalar o piensas que te van a señalar. Lo hablo porque son las excusas que muchas mujeres usan. Yo he escuchado muchísimos casos, voy a compartir 2 que me escribieron por el correo, y de verdad que tú te quedas sorprendida. En mi caso me quedé sorprendida de cómo la mujer tiene pánico, o sea, tiene pánico de hablar, ni siquiera con la familia, se aísla, y eso se da en todos los ámbitos, ¿no? En el laboral y en el familiar, en el de pareja. Dime, Enrique. Se ha venido dando casos, por ejemplo, mira, no sé si tú te acuerdas de hace un tiempo atrás, ciertas acusaciones a algunos empresarios en Estados Unidos vinculados al tema del cine, de la producción cinematográfica, a través de la cual utilizaban su posición para abusar, para aprovecharse de las personas, de las futuras actrices, y que salió a la luz pública por varias denuncias de estas series de personas, estas mujeres que ahora son estrellas de cine, en otros casos no lo son, pero que salieron a la luz todo este tipo de denuncias contra un productor conocido en Estados Unidos, famoso, el mismo caso de Bill Cosby, ¿te acuerdas? También tuvo repercusiones porque en cierto tiempo, en cierta oportunidad, se aprovechó de su situación de ser un actor famoso para poder subyugar a las personas que venían a pedirle alguna oportunidad para desarrollar sus talentos y sus capacidades. Entonces ahí hay que estar claro, ¿no? Hay que mantener el respeto, la coherencia, el equilibrio y sobre todo, como te decía Fabiola, mantener una política que establezca sanciones de aquellas organizaciones, llámese empresas, organizaciones sociales, corporaciones, etcétera, cuando se generen este tipo de situaciones. Pero también hay que estar claro, muchas veces esta situación tiene que darse objetivamente, con pruebas, porque también se da el caso de que mujeres prevalidas de algún interés de querer desprestigiar a fulano, a una determinada persona, acuden a este mecanismo ya con otra situación muy particular. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Al hablarte yo de políticas nuevas que se implementen en las empresas, en las organizaciones, te digo que tiene que ser un reglamento bien claro, documental, que en el momento que se dé, pues se puede establecer a través de alguna investigación o de parámetros claros esta situación, porque también está la otra parte de poder y decir, de querer tener algún interés particular y tratar de afectar a una empresa, a una determinada organización o persona, ¿no? Claro, sí se puede dar, o quien dice que no, obviamente. Por eso es que hay que ser bien específico y deben haber reglas o normas preestablecidas de qué puede inferir en que se considere que sea una violencia laboral. También tenemos la violencia institucional que tiene relación. Es que todas las violencias van relacionadas. Están concatenadas. Sí, claro, están encadenadas, interrelacionadas. Esta institucional, que yo digo, ¿será que realmente existe esa edad? Que dice que es cuando a nivel institucional se dificultan o retrasan el hecho de que las personas, en este caso las mujeres, ejerzan sus derechos. ¿Cómo es eso de que te van a retrasar el ejercer tu derecho? Si eso es a nivel internacional, o sea, todo ciudadano tiene derecho a muchísimas cosas, ¿no? Dentro de la Constitución en diferentes países. Entonces, ¿cómo es que te impiden ejercer tu derecho por ser mujer? ¿Eso se ha dado? Bueno, y eso se da en la actualidad. Hay países donde hay una cultura de machismo, una cultura donde la mujer simplemente es un objeto prácticamente. Usted lo puede observar en el mundo musulmán. Sí. Realmente hay cierta filosofía de vida ahí donde la mujer está totalmente limitada. El hombre quien lleva adelante todas las decisiones, todas las actividades inherentes a una determinada relación. Entonces hay una situación de conflicto y ahora en el mundo porque todo ese tipo de actividades de filosofía religiosa inclusive han generado ya alertas en el mundo para poder ir identificando este tipo de problemas que viven ciertos países, ¿no? Las mujeres en estos países y que muchas veces son motivos de violencia, en otras partes son sometidas hasta homicidios, ¿no? Entonces, dígame, las niñas asesinatos, perdón. Y eso realmente el mundo, en un mundo globalizado
donde los derechos humanos deben ser respetados, donde la mujer debe tener un rol diferente en base al respeto, a la consideración por parte del hombre, tienen que ir cambiando, indudablemente. Sí, claro, yo no me acuerdo en qué parte del África que las niñas les cortan las castras, yo las llamo castrar, que les cortan el clítoris. Así es, claro. Eso es una violencia también. Por de supuesto, este tipo. un atentado. Es un atentado, imagínense. Y las cosen para que después cuando vayan a perder la virginidad, mira, muchas han desangrado en la primera vez que tienen relaciones. Entonces eso es una forma de minimizar, de humillar, de maltratar a la mujer, al género femenino, porque no estamos hablando del hombre y en el hombre no hemos escuchado ese tipo de casos. También tenemos la violencia psicológica. Wow, esta violencia es una ya de las tres últimas que vamos a hablar, que es la psicológica, la física, ¿verdad? Y la simbólica vamos a hablarlas un poco en conjunto porque tiene mucho que ver la una con la otra. Y en cuanto a la violencia psicológica, generalmente se da en el ámbito familiar o de pareja, en donde vemos cómo existen acciones que degradan a las personas o se les controla. Incluso el momento de tomar decisiones. No solo hace referencia a la humillación, sino que se puede manifestar con acoso, restricción, manipulación, aislamiento, que genera problemas emocionales, psicológicos. La verdad que este tipo de violencia muchas veces conlleva o genera la violencia física o sexual, que es de lo que vamos a estar hablando. Voy a mencionar un poco y después compartimos con nuestro invitado. La violencia física es cualquier acción que genere un daño o sufrimiento en el cuerpo, como hematomas, heridas, quemaduras, e incluso cuando una persona empuja a otra, está manifestando un tipo de violencia. Y hay que estar atentos a eso, porque las mujeres no lo ven de esa manera. La violencia sexual hace referencia a toda acción que amenaza o viola el derecho de una mujer a decidir sobre su sexualidad. Abarca acoso, explotación, abuso o intimidación, así sea dentro del matrimonio. Estén atentos a esto, así sea dentro del matrimonio. Si usted dice que no, es no, porque muchas veces las personas están casadas y el hombre, por ser el esposo, por ser el marido, por ser el compañero, se cree con derecho de forzar a una situación sexual. Si usted está viviendo eso, déjeme decirle que la están violando, ultrajando, ¿sí? Porque el hecho de que sea su esposo o su marido no quiere decir que sea el dueño de usted. Y eso pasa mucho en nuestros países latinoamericanos, pasa a nivel mundial, pero lo vemos con mayores casos, y eso vamos a hablar, en Latinoamérica. La violencia simbólica tiene que ver con esto, y por eso vamos a cerrar con este tipo de violencia. ¿Por qué? Porque recoge todos los estereotipos, mensajes, valores o signos que se transmiten de generación en generación y favorecen el hecho de que se repitan relaciones basadas en desigualdad, machismo, discriminación de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque está anclado en la colectividad. O sea, lo que vamos de lo que enseñan los abuelos, los bisabuelos, los abuelos, los papás, a los hijos, las mismas mujeres a veces enseñan el machismo. Entonces, eso es un tema muy fuerte. Mira esta imagen que se está viendo en este momento, ¿no? La mujer golpeada. Antes de llegar a ese maltrato físico, tuvo que haber pasado por un maltrato psicológico, o ambos a la vez. Porque eso pasa muchísimo en la violencia, en los tipos de violencia que se dan. Y como bien dije anteriormente, el psicológico, el físico, el sexual van de la mano. ¿Qué opinas de esto, Enrique? ¿Qué sabes tú de los índices de femicidio? Porque eso se da, una cosa conlleva a la otra. Claro, estábamos hablando de la violencia psicológica, ¿no? Se da en todos los estamentos, se da en la familia, en el trabajo, en los lugares donde, los centros educativos, en diferentes organizaciones, ¿no? Es bastante complicado porque esta situación genera pues huellas enormes en la vida de las personas. Es decir, si no se maneja el tema, es el nivel de cultura, televidentes y Fabiola, te comento, es el nivel de cultura. El nivel de cultura de la sociedad ha venido desmejorando permanentemente. Los valores, los principios se han perdido. Es decir, no hay esa capacidad de poder manejar esta situación con una visión diferente. Mira que nosotros no tenemos un patrón de vida adecuado. Si nosotros nos acercáramos un poco más a la parte espiritual, es clarísima, ¿no? La parte espiritual nos va a dar
la guía, la orientación, cómo poder desarrollar nuestras actividades en pareja, en familia, con una orientación clara, precisa, ¿no? Por ejemplo. Y vamos a dejarlo ahí, Vámonos vámonos a un a la corte pausa. y continuamos, vamos a regresar con la Por parte supuesto. espiritual que es muy importante. Vámonos a un corte comercial y ya volvemos con más de Cuéntame tu historia por Canal TV Digital. Disculpa que te haya interrumpido, pero tenemos que irnos a más. Ya volvemos Te con más. preocupes. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Los bienes raíces son tu fuerte. Por eso, si vendes o alquilas casas, villas, departamentos, edificios o terrenos, en el canal TV Digital Online te damos la oportunidad de tener tu propio programa, donde podrás promocionar los bienes raíces que quieras. Ven y separa tu espacio de una hora. Te brindamos una excelente asesoría para que te conviertas en el mejor vendedor de bienes raíces online. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Y de vuelta con más de Cuéntame tu historia y con este tema tan controversial como lo es la violencia de género. Continuamos con nuestro invitado Enrique Ponce, quien va a estar hablándonos de la parte espiritual, de lo que estábamos hablando en el corte anterior, de cómo se ha perdido los valores y los principios a nivel de los hogares. Sí, esta cultura, este nivel de situaciones que se dan, los valores, como te decía antes de irnos al corte, los principios, la transparencia, no solamente ya en la parte específica de este tema que estamos tratando, sino en general. En general es un tema bastante delicado y sensible. Ahí hay que trabajar mucho en los hogares, en los centros educativos, es decir, en la formación de los niños para tener hombres, mujeres de futuro fortalecidos en principios, en valores, en transparencia, ¿no? En honradez, a efecto de poder desarrollar de otra manera sus actividades diarias y cotidianas. Te hablaba de la parte psicológica que deja huellas tremendas en todas partes, ¿no? Por ejemplo, en el hogar, en los centros de estudio, en la actividad del trabajo laboral, institucional. ¿Por qué? Porque si nosotros siguiéramos una guía espiritual que nos oriente con una luz de dirección precisa y clara, nos evitaríamos todo este tipo de problemas en las parejas, en los hogares, estos femicidios, todas estas situaciones que se dan. Ahora no solamente hay femicidios, sino que observaba una noticia que me dejó un poco impávido, es decir, el filicidio. En Manta, una madre asesinó a su hija por celos. ¿Te imaginas? O sea, cada vez el tema genera características de horror, es decir, este tema de la parte de la conducta del ser humano. Me quedé sorprendido por felicidio, es decir, cuando un padre ataca con violencia a un hijo, mató a esta chica en Manta, en un momento determinado, en una discusión, la madre tenía celos de la hija y la asesinó violentamente. Entonces, te digo que esto va generando una serie de situaciones concatenadas mientras no haya una situación de fondo. Y parte de la situación de fondo es la parte espiritual. Si nosotros caminamos en la vía espiritual, si vamos en las escrituras, está clara, si tú lees Proverbios, está clarísimo el nivel de conducta que deben tener los seres humanos y nos evitaríamos de tantos líos y tantos problemas. Ahí están las escrituras, palabra sabia, palabra de Dios, ahí está puesta. Y nosotros no tenemos la orientación, no conocemos, no difundimos esta
palabra de sabiduría, ¿no? Es que hay que empezar por honrar, ¿no? Honrar a la mujer, honrar al hombre, a la pareja. Y ahí hay parámetros claros. Por ejemplo, dice una parte, uno de los versículos, un pasaje, dice, ¿no? Que la mujer debe ser tratada como vaso más frágil. O sea, es un concepto clarísimo, ¿no? La mujer debe ser tratada como vaso más frágil. Es decir, estar aquí, estar cuidada, custodiada, protegida por su pareja, por el hombre, ¿no? Y también hay otra parte que es determinante, ¿no? Que es importantísimo. Dice que cuando el hombre tiene dificultades o problemas con su mujer, su esposa, es estorbo para la oración. Es una situación de estorbo para la oración. No, es un estorbo. Es decir, si tú estás en conflicto con tu pareja, cuando ores, Dios no te va a escuchar como debe escucharte, porque eso es una situación de estorbo en la oración. Entonces, tienes que arreglarte primero con tu esposa, tienes que arreglarte primero en la situación muy, muy, muy íntima, muy personal. Y por supuesto, hay una serie más de versículos, de pasajes. Te hablo del proverbio porque el proverbio es una norma de vida, está clarísimo cómo tienes que actuar, valores, principios, justicia, y todo esto que involucra a un desarrollo permanente, sostenido, positivo, ¿no? Un estilo de vida de calidad, más allá de las situaciones materiales, porque muchas veces nos enfocamos en las situaciones materiales y pensamos que en determinada situación, en el orden material, es cuando vamos a ser felices. Mentira. La felicidad, queridos televidentes y Fabiola, es una disposición de la mente. Tu felicidad debe estar en tu entorno y disfrutar de lo que tienes. Y parte de eso implica que tengas una conducta adecuada, un manejo espiritual, una llegada permanente de tu parte íntima en tu relación con Dios. Dios contigo y viene la familia. Entonces, eso te va a dar una pauta clarísima de cuál es el caminar que deberíamos tener, ¿no? Por eso es que yo digo que este programa tiene la finalidad en especial de hacer un llamado a la mujer para que despierte y se haga respetar. ¿Por qué? Hablando, y eso tiene que ver con la espiritualidad que estás hablando. ¿Por qué? Porque la mujer es quien gesta, ¿verdad? Es quien lleva la vida dentro de sí. Y el hombre es la semilla, o sea, es el que pone la semillita, es un equipo. Y bien estás diciendo la parte espiritual, que la parte espiritual yo siempre digo que no tiene que ver con religión, sino con tu mundo interno, con tu mundo interior, con tu comunión con Dios. Si tú tienes principios espirituales, ¿verdad? Y tienes valores bien formados en ti, en tu familia, que has adquirido en tu hogar, ¿verdad? No va a pasar lo que está pasando actualmente. Pero muchas veces se nos olvidan esos principios, esos valores, caemos en cosas que nada tienen que ver con lo que nos han inculcado nuestras familias, y nos desviamos del camino. Por eso es que yo quiero de verdad hacer énfasis e hincapié en que la mujer debe hacerse respetar. Mujer, esto es un llamado, tú das vida, la mujer es la creación, la mujer es todo. Los hombres y las mujeres venimos de mujer. Todos venimos de una mujer. Entonces, ¿por qué minimizarla? ¿Por qué sentirnos menos? Tampoco nos vamos a sentir superiores. Esa no es la idea, ¿verdad? La idea es que seamos un equipo, pero date el valor tú. Respétate. Ámate. Sí, si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Si sientes que no puedes, si te sientes angustiada, si te sientes, y vuelvo y repito, si estás pasando por una situación de acoso, de que hay un depredador que te está atacando, ¿verdad? En el ámbito que sea, y no puedes sola, busca ayuda. Siempre va a haber alguien que te pueda ayudar. Les cuento que mientras desarrollaba el tema, ¿verdad? Y leía los tipos de violencia, recibí algunos escritos por correo sobre historias de violencia de género. Y a mí me impresionó una mujer que ha ido como 3 veces a la clínica diciendo que tenía un moretón porque se cayó, que tenía un golpe porque se golpeó con la puerta. No quiere que digan su nombre, no es de Ecuador, es de otro país, y contaba, Pepita, una X, contaba que ella iba a repetidas veces al mismo lugar a que la asistieran. Y ustedes pueden creer que nadie le preguntaba o nadie se da cuenta que estaba siendo violentada por su pareja.
Eso es importante que estemos al tanto de esto, Enrique, porque me llama la atención que a veces las mujeres no saben cómo buscar ayuda, pero está dando señales, está dando síntomas de que está siendo violentada. Fíjense que la agresión física, sexual, desde que el mundo es mundo existe hacia la mujer. Yo me acuerdo que en la antigüedad, bueno, en la época de Jesús eran apedradas porque eran infieles, entonces las acusaban y les lanzaban piedras y las mataban. También está en la época de la Inquisición, donde las mujeres eran asesinadas, eran quemadas porque las llamaban brujas. No solamente las quemaban, imagínense que las amarraban entre dos caballos y las alaban y las descuartizaban. Eso es impresionante, porque eran acusadas, ya lo dije anteriormente, de brujas, hechiceras, pero no creo que sea eso. Yo creo que eran mujeres que estaban espiritualmente en otro nivel, en otra frecuencia, estaban despertando. Vuelvo y toco el tema porque empezamos con la parte espiritual. También en la época de la colonia, ¿qué se registra en la época de la colonia? Nosotros que somos de Latinoamérica y que fuimos colonizados, eran violentadas nuestras indígenas. Eran violadas y muchas veces cuando estaban embarazadas les sacaban el feto y los mataban. No sé si ustedes saben eso, pero eso es violencia y eso viene de que el mundo es mundo. Por eso es que en este tiempo, mujeres, mi invitación es a que se levanten. Hay que levantarnos, hay que decir no, hay que decir basta, no más. O sea, de verdad, yo busco el equilibrio siempre, pero en este caso estoy hablando con este programa con todo el amor y con toda la fuerza que puedo entregar desde mi corazón, porque ya está bueno de que por ser mujer te minimicen, ya está bueno de que por ser mujer, ¿no te acuerdas que ni siquiera se podía votar? Claro, y eso no quiere decir que uno tenga que pelear. O sea, alzar la voz no es gritar, no es pelear, es hacer valer tus derechos, es hacerte respetar, es amarte, vuelvo y repito, levanta esa autoestima, porque bueno, cuando la mujer es maltratada, evidentemente hay un depredador que siempre está estudiando a su víctima. Los depredadores saben a dónde van y cómo disminuir esa parte en la mujer. ¿Qué piensas tú, Enrique? Sí, como decías bien en el tema de, a través de la historia, todo este tipo de situaciones de violencia contra la mujer, ¿no? Hablabas del tema de la Inquisición, efectivamente. Los instrumentos de tortura de aquella época eran terribles, ¿no? Mujer que se la identificaba o se le decía que era hereje, era bruja, indudablemente, muchas veces sin razón, porque era una condición de religiosidad terrible. El gran inquisidor Torquemada, famoso, implementó todo este tipo de instrumentos de tortura para aquellos que según ellos eran herejes. Y la época de la colonia también, fueron arrasadas las mujeres, violentadas totalmente por los conquistadores. Y ese es el problema de fondo. En la época de Roma también, el Imperio Romano, tantas cosas que se daban, parte de la inmoralidad que vivía ese imperio, y por supuesto terminó cayendo por falta de valores, ¿no? Principios, por situaciones inmorales, ¿no? No hay imperio ni Estado que se sostenga cuando las condiciones inmorales rebasan toda situación normal. Ahora, ¿qué hay que hacer? Yo pienso que el problema de fondo está en poder entrar a una reformulación de los valores y los principios y la transparencia. ¿Cómo hacerlo? Hay que entrar a una reforma, si bien es cierto que los valores emergen desde el hogar y se refuerzan a través de la educación, de los centros de educación, es importante entrar a una reforma desde abajo, es decir, desde los niños, instruyéndoles permanentemente en cómo debe ser el comportamiento, qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno, qué es lo que es el respeto y qué es lo que es el irrespeto, ¿no? Inculcándole valores espirituales, para que esa generación de niños, que en algún tiempo serán jóvenes, hombres, sean hombres de bien y tengan clara la visión de cómo poder desarrollar sus actividades en pareja, mantener esa condición de respeto. ¿Qué hay que decirle cuando uno irrespeta a alguien? Hay que tenerlo claro, que es un irrespeto. Cuando uno ofende a una mujer, cuando uno ofende a una persona con violencia, con situaciones psicológicas, ¿no? Entonces, esa situación
hay que entrar en un proceso. No solamente bastan las leyes, hay muchas leyes, te das cuenta, mi querida Fabiola, que efectivamente hay leyes que castigan este tipo de acciones de la violencia contra la mujer, pero el problema de fondo es cambiar a la persona, cambiar el ser humano para que tenga claro en principios y valores qué es lo malo y terrible que es atentar contra la mujer en sus principios, en sus actitudes, en sus acciones. Y para ello necesitamos ir a un proceso de reforma de abajo hacia arriba, es decir, buscando que esa nueva generación pueda determinar a futuro ser hombres de bien con una mentalidad diferente, ¿no? Bueno, Enrique, gracias por tu aporte, de verdad. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más de Cuéntame tu historia y este tema tan controversial que a mí como mujer evidentemente me mueve. Ya volvemos con más. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. ¿Te consideras una persona fitness? Esta es tu oportunidad de tener tu propio programa deportivo. En TV Digital Online lo puedes lograr. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Hola, y de vuelta con más en Cuéntame tu historia. Vamos a hacer nuestras conclusiones, ¿no? Brevemente sobre este tema tan controversial, tan interesante y que aún en pleno siglo XXI, en el 2020, estemos hablando de esto. Podemos concluir que la violencia sexista mina la salud, la dignidad, la seguridad y la autonomía de sus víctimas. Sigue estando cubierta por un velo de silencio, donde las mujeres callan, donde no hablan. Las víctimas de la violencia pueden sufrir consecuencias relacionadas con la salud sexual y reproductiva, incluidos embarazos forzados y no deseados, abortos peligrosos, fístulas traumáticas, infecciones de transmisión sexual e incluso la muerte. La cuestión de la violencia de género llega a todos los rincones del mundo. Se calcula que 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo sufre de maltrato físico o abusos sexuales a lo largo de su vida. Antes de continuar, me acaba de llegar una invitación para quienes les interesa el significado de la mujer en el mundo espiritual. Conecten a la conferencia virtual sobre el grito de libertad de los Condorcanquis de Suramérica por Facebook fanpage, Unión Suramericana de Vida. Por favor, busquen ese link, vuelvo y repito, por Facebook hoy a las 5 de la tarde, donde estarán hablando de esto, ya que tiene que ver con el tema. Gracias por escribirnos, María Pareja, creo que se llama la persona. Sí, gracias María Pareja por escribirnos, ya está anunciado tu conferencia. Continuamos, Enrique, con estas conclusiones. De verdad que gracias por estar en mi programa, tu programa Cuéntame tu historia. ¿Y qué mensaje podemos dejarles a estas mujeres que son maltratadas, a estas mujeres que son atacadas, violentadas en el hogar, en la escuela, porque son mujeres y niñas, en el trabajo, incluso en la calle? A veces uno va por la calle y dicen unas cosas que tú dices, ¡qué barbaridad! Bueno, te agradezco por la invitación, Fabiola. Realmente es un programa muy interesante, muy necesario transmitir toda esta vivencia, toda esta visión que debemos tener los ciudadanos a efectos de que la mujer se empodere,
que la mujer que es maltratada, que es humillada, que es vilipendiada, se empodere, denuncie todas estas situaciones, sea acoso, maltrato físico, psicológico, institucional, laboral. Enfrente esta realidad, pero la mejor forma de hacerlo, Fabiola, es denunciando todos estos hechos. No quedarse callada ni estar sometida a toda esta barbaridad que muchas veces enfrentan, ¿no? Enfrentan y no quieren denunciar y terminan, en fin de cuentas, cuando no denuncian, terminan siendo golpeadas y muchas veces asesinadas, o sea, las mujeres. Es decir, que se enfrenten a la realidad, que denuncien, que se empoderen y también, por supuesto, un llamado para que a las autoridades en el ámbito de lo social, ¿no? A efectos de poder ir implementando ciertas políticas, ciertas estrategias, ciertos mecanismos a efectos de poder salvaguardar la integridad de la mujer, ¿no? Y de las niñas. Y de las mujeres, de las niñas, adolescentes, a efectos de que no haya este tipo de abuso. Y una de esas iniciativas que hay actualmente es importante, la que ha tomado la alcaldía de Guayaquil, la alcaldesa. Hay una situación actualmente que se está dando, que es tomar acciones inmediatas para poder luchar contra este flagelo, ¿no? Son acciones que están implementadas a través de la alcaldía ahora, en este 25 de noviembre. Nos acordamos que fue en el 1960, por eso tiene 25 de septiembre, este día es un día emblemático, ¿no? En el año 1960, luego de esta triple crimen de las, ¿no? hermanas. De las hermanas. Ajá. Domingo, sí. Sí, entonces quedó las hermanas Mirabal. Quedó en la época de la dictadura de Trujillo en la República Dominicana, eran activistas políticas, esta fecha quedó establecida. Marcada, como quien dice. Sí, para que haya toda esta situación de defensa en relación al ataque que sufren las mujeres día a día, ¿no? Hay iniciativas importantes. Te resaltaba la iniciativa del municipio de Guayaquil a través de su alcaldesa, que a través de algunas acciones está implementando ciertas situaciones de empoderamiento a efectos de que las mujeres que se sienten atacadas, humilladas, golpeadas, puedan ir teniendo un apoyo referencial con respecto a este tema, ¿no? Y esto es muy importante, Enrique, y con esto vamos concluyendo el programa. No antes sin irme, porque estoy viendo mi celular, porque me acaban de escribir, y mujeres, sean madres antes de ser mujeres. Me acaban de escribir de un caso de una niña, y no lo voy a mostrar. Cuando una niña o cuando un niño dice que alguien los está abusando, hay que estar atentos a eso. Los niños no mienten y no inventan. Bueno, y recuerden, ya con esto nos despedimos. Enrique, gracias por estar. Amen, perdonen, vivan, ¿sí? Les envío un abrazo de corazón a corazón desde aquí, tu programa Cuéntame tu Historia por Canal TV Digital. Y antes de concluir, una cuestión nomás adicional, Fabiola. Es importante que los padres estén siempre atentos, precavidos sobre la situación de sus niños, de sus hijos. Estar atentos a sus cambios, a sus actitudes, a su comportamiento, porque el acoso sexual también en los centros educativos, en muchos lugares, están generando mucha situación después que degenera en problemas ya serios. Entonces hay que estar muy atentos, padres de familia, con respecto al cuidado de sus niños. Obsérvenlos, compartan, pregunten todas sus actividades del día a día para tener clara la situación por la que ellos están pasando en un momento dado, ¿no? Los depredadores están generalmente en la escuela, en las iglesias, en los parques. Y de lo que tú menos te esperas, personas allegadas, muchas veces familiares cercanos, que tú no te imaginas, están. Por eso es importante la acuciosidad y la permanente atención de los padres a sus hijos. Y esto es un tema que vamos a tocar más adelante en un próximo programa. Nos vamos. Cuéntame tu historia. Hasta la próxima semana. Gracias, Fabiola, por la invitación. Gracias a ti, Enrique.